Tengo que hablar con el micrófono, ¿verdad? Tengo que. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de estas muy interesantes jornadas. Me estoy cambiando de ropa, de hecho, de kimono, y ahora soy miembro de la Asociación Urasenke Tankokai del Perú, que les queremos dar la bienvenida a esta ceremonia de té que vamos a realizar hoy día. Normalmente le decimos ceremonia en Occidente, pero es más una preparación. Lo que se diría en japonés sería una invitación a tomar té. Algo así como lo que hacemos cuando le invitamos a alguien a tomar café. Solo que en este caso no es para decirle cosas malas o retarlo, ¿no? Tengo preparado algo más o menos breve respecto a la historia de esto que nos junta el día de hoy. Hoy día voy a hablarles brevemente sobre la trayectoria del té, examinando la evolución desde sus orígenes en China hacia lo que nos toca hoy día, que es el Chanoyu, la ceremonia japonesa. El té es algo que viene de China, Camellia sinensis. Le deben conocer ustedes porque está en todo el mundo. Nuestros amigos ingleses y holandeses y portugueses llevaron este producto a todo el mundo. Es hacia el año 760 que Lu Yu hace un texto llamado El Clásico del Té. En aquel texto, Lu Yu nos narra la historia de Yang, el emperador, que dice que ordena a la gente, para su seguridad, hervir el agua. En alguna de esas ocasiones pasa que mueve el viento un árbol y cayeron unas hojitas, y eso fue el origen de la preparación de té. En otros textos, más bien, el emperador Yang comienza a probar todas las hierbas que habían en el reino, una por una, y se enferma después de probar una planta venenosa. No contento con seguir probando plantas venenosas que no sabía de qué se trataban, coge una planta que resultaba ser la del té y eso le cura. En el año 700 se cuenta que ya habían monjes budistas llevando el té a Japón. Originalmente la primera preparación era esta preparación en bloques, que se hace té en hojitas y se hierve. Hacia el periodo Kamakura, más bien, vuelve a aparecer la ceremonia del té en Japón. Esta vez el monje Eisai, que es uno de los pioneros de la secta Rinzai de budismo, lleva la práctica del té, esta vez en polvo, y la incorpora a la vida monástica. Y es que ustedes saben que el té tiene esta facilidad, tiene dos cosas importantes. La primera es cafeína. Una taza de té como la que vamos a preparar hoy día tiene tanto o más cafeína que un espresso. Y uno diría, el té lo deja a uno súper nervioso. No porque, a diferencia del café, hay catequinas y L-teaninas que tiene el té que tienen un efecto contrario a la cafeína. Es decir, esta preparación es capaz de promover la vigilia al tiempo que promueve al mismo tiempo la relajación. Por eso era ideal para la meditación. Hacia el periodo Muromachi, ya estamos hablando del año 1300 a 1500, la ceremonia del té se asociaba mucho con el splurge, el despilfarro, mostrar poder a través de cuántos objetos uno podía haber traído de China o de Corea, qué tan rico o poderoso era uno mismo. Es en este contexto de grandes ceremonias de té con mucho lujo que aparecen figuras como Senno Rikyu, que es el fundador de nuestra escuela, y proponen ellos un cambio en la estética del té. La primera parte es, le van a hacer más local, un poco menos chino, un poco menos chino, un poco menos lujoso, algo más orgánico y natural.
Es decir, este es el origen de la estética wabi, una estética más moderada. Rikyū además propone que hay 4 principios que deben regir la preparación del té: wa, armonía; kei, respeto; sei, pureza; y yaku, tranquilidad, que representan además características particulares de la cultura japonesa. Hacia el periodo Meiji y el Taisho, ya entre 1868 y 1926, la práctica del té experimenta muchos retos. Uno de ellos es la modernización y la occidentalización. Entonces vemos estas nuevas prácticas occidentales enfrentándose a tradiciones que tienen su origen en el año 700 más o menos. En el Perú, una de las pioneras de la ceremonia del té fue la señora Elena Kohatsu, que falleció hace algunos años, que comenzó a enseñar a un grupo de personas que eventualmente en 1964 fundan la Asociación Femenina de Té, dentro de la Asociación Peruano-Japonesa. En el año 1974 se inaugura en el centro de Lima, en el Parque de la Exposición, el Waseiyan. Es una casa de té entera, que fue traída entera de Japón como donación del gobierno japonés. Es propiedad de la municipalidad y del patronato de la municipalidad. Actualmente no está en uso. La Asociación Urasenke ha heredado parte de los instrumentos y de la gente, ¿no? En 1978 se funda la Asociación Urasenke. No les había mencionado aún, y es que este tipo de artes juntan, como el té, juntan muchos artes. La caligrafía, la cerámica, la misma performance. Hoy día tenemos, le van a ver en unos instantes, y hablando de tranquilidad, un pergamino escrito por un monje del templo de Daitokuji en Kioto, que lee el pergamino Wawomote Totoshi Tonatsu. Estas son las primeras palabras de una constitución del Japón escrita por el príncipe Shotoku hacia el año 604 después de Cristo. El primer artículo de la Constitución dice que se debe valorar la armonía y evitar la posesión en todo sentido. Quiero dejarles un poco con esa idea, que es lo que va a guiar la preparación de hoy. Me voy a permitir abrir la cortina y presentarles a la señora Oba. Las personas que están en la primera fila van a recibir unos dulces. Les pido esperar unos instantes antes de comerlos. Normalmente el té no tiene azúcar y por eso tomamos el dulce antes de probar el té. De hecho, cuanto más esperen, mejor. ¿Está bien? Hoy día hemos traído, pensando en esta confluencia de Oriente y Occidente y de las diversas culturas sobre las cuales hemos estado conversando, estamos utilizando un setting que incorpora elementos chinos y elementos japoneses. Este tana, o esta repisa llamada daisu, es un poco la forma china de preparar té, modernizada o adaptada a la estética japonesa. La señora Oba y yo vamos a saludarles, que es como empezamos con cortesía. Y en unos instantes voy a proceder a callarme para que puedan apreciar los diferentes sonidos que ocurren en el espacio del té.
La señora Oba nos está invitando a tomar una taza de té. Esta parte de la preparación está dirigida a purificar los elementos.
está hecho de madera, recubierto de una laca que debe ser conocida por algunas personas, es furushi, el nombre de la laca. Curiosamente, dentro del mundo del té, se aprecia muchísimo, tienen mucho valor artefactos que son bastante más sencillos que de repente este contenedor de urushi, como por ejemplo la cucharilla o chashaku, la cucharilla con la que se sirve el té, que está hecha de bambú. Ya pueden comer el dulce. Mientras tanto, le servimos a Ignacio, ya comenzamos la preparación para las siguientes tazas de té que les vamos a pasar en un instante. No, no es necesario.
しまいにいたします。La señora Ai va a terminar la preparación. Por supuesto, no es necesario que se apure el té, ¿no? Podemos tomarlo lentamente. El proceso de cierre, así como hemos abierto con agua caliente la ceremonia, ahora vamos a comenzar a cerrarla con agua fría y cambiar el ánimo en el cual estamos inmersos. En el té tenemos un montón de simbologías que a veces no son tan evidentes. Por ejemplo, la tela que estoy usando, que casi ninguno la ha visto, es una tela que tiene unos venaditos. Y la elegí porque en esta universidad antes había venados. Pueden apreciar que se ha rellenado nuevamente el agua caliente en la marmita y ahora vamos a agregar más agua fría porque vamos a dejar las cosas como que si quisiéramos que alguien más tome una taza de té. Ricky decía, preparar té solo se trata de tener un poco de agua caliente y ya. Eso lo decía él, que era una persona muy sabia. Nosotros también tenemos una serie de herramientas para preparar té.
sabor que permita realzar el sabor del té. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Nos han acompañado el día de hoy la señora Ova, el señor Ernesto en la parte de la cocina, también estaba Silvana, la señora Silvana y la señora Sachi ayudando a servir el postre y las tazas de té. La señora Ganaja también ha estado detrás de bambalinas ayudándonos a preparar muchas cosas. Y eso somos todos. Algunos vamos a salir. ¿Quieren, si pueden salir, por favor? ¿Quieren saludar? Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, este es el momento. ¿El agua hierve? ¿Tiene que hervir? Sí. Sí, se mantiene una temperatura. La pregunta fue si el agua tiene que hervir. Sí, el agua tiene que hervir y a determinada temperatura buscamos una temperatura adecuada para mezclar. Si el agua está muy caliente, el té se quema un poco y no se hace espuma. En nuestra escuela en particular, la espuma es importante. Y si está muy fría, tampoco se mezcla bien. Entonces, tenemos que buscar un balance entre ambas. El estándar es entre 70 y 80 grados centígrados, si queremos ponernos técnicos. Muchas gracias. Si nos puede explicar un poquito el diálogo entre el Ikebana y la caligrafía, un poco de esa parte. La ceremonia del té en Chanoyú, o el Chado, el camino del té, es este tipo de artes que incorporan muchas artes al mismo tiempo. La primera podría ser la herrería, que nos permite tener el caldero y la tetera. También tenemos otros artesanos que hacen el cucharón, los palillos para el carbón, todas las cerámicas que hemos empleado. Todos ellos pertenecen a familias distintas y lo que hacemos es ponerlas juntas. Ponerlas juntas dando un motivo. En el caso de hoy, el motivo era la armonía que tenemos que tener entre las diferentes culturas. Por eso empezamos con el pergamino que dice algo así como: los pueblos deben valorar la armonía. Es el primer edicto de la Constitución del año 600 de Japón. Y las flores acompañan al pergamino. En una ceremonia de té más larga, normalmente lo que haríamos sería poner las flores en una parte de la ceremonia, salir todos,
cuando termine esa parte de la ceremonia, poner el pergamino en la siguiente parte de la ceremonia. De manera que tengamos una serie de eventos que van pasando dentro de este tiempo que tenemos juntos. En este caso hemos utilizado flores locales para no ponernos tan orientales. Bueno, esto es una anécdota. En el año 2015, yo soy de México, de la Ciudad de México. Bueno, en ese año se conmemoró la visita de la primera misión diplomática japonesa en la Nueva España, un daimyo local, Hasekure Tsunenaga, ofreció una ceremonia de té a Jesucristo. Y en el año 2015 se repitió este ritual en el templo de San Felipe Neri, en el centro histórico de la Ciudad de México. Se hizo una ceremonia del té conmemorando este intercambio. Qué cosa tan bonita. La misma ceremonia que hemos visto hoy día, o la misma preparación que hemos visto hoy día, está muy influida, tiene elementos del cristianismo. Cuando, no necesariamente por religión, sino más bien por estética. Si se dieron cuenta, en algún momento la señora Oba cogió el tazón, que podría ser el cáliz, y comenzó a limpiarlo de una manera en particular, que si alguno de ustedes ha ido a una misa católica les debe haber recordado algo que han visto, ¿verdad? Bueno, Rikyu en 1500 y algo vio este movimiento y dijo, eso está bonito, vamos a copiarlo. Y está integrado dentro de nuestras prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Este tipo de ceremonia que asistimos, que es estándar ahí, lo que dice, hay algunas más prolongadas. Sí, una ceremonia estándar de té suele tomar unas 4 horas, porque es una cena o una comida completa. Esto que vemos es la parte final de una comida. Es como cuando te invitan a tomar el café. Y esta preparación estamos utilizando, en este caso, una repisa particular, ¿no? Que es una repisa que es heredera de las repisas chinas. Hay otro tipo de preparaciones en las que utilizamos una mesa, no tatami, sino una mesa, porque en el siglo XX a los maestros de nuestra asociación o de la familia Urasenke vieron que muchos occidentales no podían sentarse de rodillas y dijeron, si se trata de hospitalidad o motenashi, tenemos que hacerle la vida fácil a la gente que viene a tomarte con nosotros. Entonces hay otro tipo de preparaciones que utilizan mesa. Nosotros nos rotamos cuando venimos a la Universidad Católica, con quien la Asociación Urasenke tiene una relación de 20, 30 años tal vez, unos 30 años. Entonces, la vez pasada, por ejemplo, usamos mesas. Esta vez, para no repetirnos, hemos traído un tatami. Bueno, gracias por la experiencia, la invitación. No, una pregunta, pues digámoslo, básica. Recuerdo, ahorita que estaba aquí en la ceremonia, pues se me vino obviamente la lectura de El Imperio de los Signos, de Barthes, y habla mucho de esto, ¿no? De este tipo de ceremonia y de de toda la simbología y todos los símbolos, justamente, signos que hay en esto. De pronto, algo muy breve que nos pudiera compartir alrededor de lo que significaron cada uno de los gestos, o por lo menos los más básicos de acá. Uno básico es, abrimos con agua caliente para abrir el corazón y luego bajamos la temperatura del corazón, que se ha probablemente acelerado por la emoción de compartir algo, con agua fría. Entonces tenemos el principio activo, el yang, el calor, versus el principio frío. Vamos acelerando, subiendo la temperatura, activándonos con agua caliente
y desacelerándonos con el principio negativo. Eso es yin-yang. Lo mismo tienen, ese principio yin-yang también está dentro de la preparación. Tenemos el agua fría de un lado, yin, y del otro lado tenemos el principio activo o el calor, yang, con el caldero, por ejemplo. Sí, eso podría empezarse por ahí. Los movimientos que hacemos también giramos en cierto sentido, recordándonos, empezamos entrando con el pie derecho, que es nuestro pie yang, nos retiramos con el pie izquierdo, que es el pie yin. Cada cosa de estas se va duplicando en diferentes espacios dentro de la preparación, ¿no? Y tratamos de tener un balance entre ambas, normalmente. Si hay un cuadrado, tenemos círculos. Si hay círculos, tenemos cuadrados. Son cosas que no son necesariamente conocimiento explícito, sino son conocimiento implícito y que sí se siente, son parte de esta, si lo vemos como una performance, son parte de esta performance que es la ceremonia té. ¿Alguna? Sí, Ineke. Por supuesto. Bueno, yo estaba pensando en las mangas y yo no he visto ceremonias de té en mangas, entonces ¿no lo tematizan o...? Las mangas de los hombres suelen ser un poco más cortas, las de las mujeres más largas. En algunos casos utilizamos furisode, ¿verdad, Silvana? Que son unas mangas mucho más largas. No, esos dibujitos. No, está hablando de los tebeos, de la manga. Ya, manga. ya. No, manga. Termino la idea de las mangas. No, Ah, sí. manga. Esto a veces se complica para prepararte porque si las Ah, sí, ¿verdad? largas, Claro. se te mete en el agua. Y decías que las historietas, las mangas. Hay una, se me acaba de ir el nombre, pero hay un manga muy interesante que habla sobre objetos de té y la historia de Oda Nobunaga. En el periodo Muromachi, esto es anécdota, Japón es una isla, ¿verdad? Y tienen señores feudales compitiendo por favores, por poder, territorio. ¿Qué pasa? El territorio no es infinito. Y a la par del desarrollo de estas guerras en que se le iba dando territorio a la gente, comienza a aparecer una apreciación por objetos de té. Y ya no te daban un territorio, sino un objeto de té valioso. Y algunos señores feudales preferían los objetos de té. Y hay un anime que habla de eso, cuyo nombre se me ha ido ahora, pero tiene... En el anime son como 70 capítulos. El manga es un poco más largo, ¿no? Es muy interesante porque nos puede, además de a la gente de té que le puede gustar, habla del comercio y el valor de objetos como contraprestación a servicios. Ya no es territorio, son objetos. Y podría hacerse una comparación entre, que esto puede haber sido una invención, no nada, 1500, alrededor de 1500. Gracias. Sí, por favor. En relación a los signos y símbolos que hizo la pregunta, la ceremonia de té involucra todos los sentidos. Usualmente las culturas ancestrales están presentes todos los sentidos y aquellos que no nombramos, ¿no? Por ejemplo, el tatami da un sonido, el caminar. Por eso de ahí el silencio que debe haber. El agua caliente cuando cae tiene un sonido que es más denso. El agua fría es más liviano. También se pone el locó, que es el incienso. Entonces, todos los sentidos
involucran en la ceremonia de té. Esto es una característica de todas las culturas ancestrales, incluida la nuestra en el Perú, ¿no? Me acordé una cosa sobre las mangas de los kimonos. En el periodo Heian, siglos 8 a 10 en Japón, el movimiento de mangas era considerado un movimiento sugestivo en términos eróticos. Y tiene que ver también con esto de lo implícito, ¿no? Nunca ser explícito en cuanto a las cosas. Y me acordé justamente de eso y quería también compartirles este otro detalle, ya que hablamos de las mangas, pero de las otras mangas. Y creo que el anime que tú dices se llama, me parece que lo sé, Sadobu Yokoso, ¿no? Bienvenido al club de té, sería. Así que lo pueden capaz buscar. Sí, creo que lo he visto. Yo le descubrí hace poco y lo he vuelto a ver en 2 días. ¿Sí? No, para agradecerles. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la Asociación Urasenke del Perú, que efectivamente tiene un vínculo con el Centro de Estudios Orientales, con la Universidad Católica, en realidad de hace más de 30 años. Yo me acuerdo desde que era estudiante, pude apreciar la ceremonia del té y luego ya involucrado con el centro año a año en nuestras tradicionales jornadas de cultura japonesa, en compañía de las damas de la asociación. En ese momento era básicamente de mujeres, luego integraron hombres, según recuerdo. Y bueno, la experiencia es maravillosa, este vínculo que además hemos logrado retomar. Bueno, aprovecho también de esta manera, con este evento, agradeciendo nuevamente a la señora Senke, quiero agradecer a todos ustedes, de parte del Centro de Estudios Orientales, que hemos acogido la iniciativa, como he dicho ya en varias oportunidades, del doctor Ignacio López Calvo. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Espero que hayamos podido estar a la altura de este congreso, que ya lleva, pues, es el número 15, y que, bueno, sé que el listón, la lista era bastante alta, así que hemos hecho el mayor esfuerzo. Nuevamente quiero agradecer al equipo del Centro de Estudios Orientales, a cada uno de ustedes, con el aporte valioso que ha realizado. De parte mía, Ricardo Somalaya, muchísimas gracias, y quisiera dar la palabra al profesor López Calvo, por favor, para que clausure este evento. Bueno, pues nada más es recíproco, ¿no? El esfuerzo que ha hecho Ricardo y su equipo ha sido maravilloso, te lo agradezco muchísimo. No solo eso, sino la amabilidad, la gentileza de todo el mundo, ha sido un placer y esperamos volver. Ha sido una maravilla, esperamos veros a todos en Lisboa, las mismas fechas el año que viene y posiblemente, casi seguro, en Shanghái en 2 años. Y bueno, viva Perú, ¿no? Viva Perú. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en Lisboa.